Si vas a estar de celoso cada vez que salgo, simplemente lárgate, dijo ella antes de su viaje de chavas a Cancún con 2 tipos de su gimnasio. Yo dije, disfruta tu viaje y la dejé ir. Empaqué todo mientras ella estaba en Cancún. Mi nota decía, seguí tu consejo. Ella regresó a casa y llamó chillando. Yo ya estaba en una cita. La maleta estaba abierta sobre nuestra cama, un agujero negro tragando encaje y satén. Observé desde el marco de la puerta mientras Sofía doblaba una blusa negra transparente que yo nunca había visto antes. La habitación olía a su perfume, una partida inminente. ¿Estás segura de que solo son Ximena y Mariana? Pregunté. Mi voz era tranquila, un punto de control final, no una acusación. Ella no levantó la vista. Por 10ª vez, sí. Es un viaje de chavas. Cancún. Ya conoces el plan. Lo conozco. También sé que Rodrigo y Diego de tu gimnasio vuelan mañana para un fin de semana de puros compás. El mismo hotel. Curiosa coincidencia. Sus manos se detuvieron por una fracción de segundo. Luego reanudó su tarea de empacar, con movimientos más bruscos. ¿Y qué? Cancún es una ciudad grande, Javier. Todos somos adultos. Podríamos saludarlos si nos cruzamos con ellos. Cruzarme con ellos parece estadísticamente probable dado el chat grupal que olvidaste dejar abierto en tu tableta electrónica marca iPad. Mantuve mi tono nivelado y observador. Ese donde Diego dijo, no puedo esperar a verte, Sophie, y Rodrigo envió el emoticón de la champaña que la hizo voltear. Su rostro era una obra maestra de exasperación herida. Revisaste mi tableta electrónica. Lo dejaste en el sofá. La notificación apareció. No escarbé, se mostró solo. Me apoyé contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Simplemente se siente mal, Sofía. Un viaje de chavas donde tus 2 principales compañeros de gimnasio casualmente estarán allí solos. Sus novias no van. Es una dinámica extraña. Se siente irrespetuoso. Ella suspiró, un sonido de sufrimiento prolongado que había perfeccionado. Rodó los ojos hacia el techo como si buscara paciencia divina para mi estupidez. Cuando volvió a mirarme, fue con una lástima despectiva que cortaba más profundamente que cualquier grito. «¿Ves?», dijo ella, con la voz chorreando con descendencia. «Esto es exactamente a lo que me refiero. Me estás asfixiando, Javier. Escuchas sobre un amigo hombre y tu mente va inmediatamente al lugar más horrible y posesivo. No confías en mí. No se trata de confianza. Se trata de respeto y de la apariencia». ¿Apariencia? Soltó una carcajada corta y sin humor. ¿Eres mi novio o mi gerente de relaciones públicas? No puedo vivir mi vida preocupada por tu apariencia. Hizo comillas en el aire con la palabra como si fuera una enfermedad. Se volvió de nuevo hacia la maleta, arrojando la blusa transparente con finalidad. Necesito espacio para respirar, para divertirme sin un chaperón en mi cabeza. Si vas a estar de celoso cada vez que salgo y me divierto con amigos, simplemente lárgate. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No fueron escupidas con rabia, fueron entregadas con frialdad. Una opción quirúrgica presentada, simplemente lárgate. No fue un deberíamos hablar o un estás exagerando. Fue la opción nuclear. La cláusula de descarte. Sentí que el suelo debajo de mí, la vida que habíamos construido, el contrato de arrendamiento compartido, el súper compartido, el futuro planeado, se convertía en arena. Mi corazón no se rompió, se quedó en silencio. Descendió una extraña calma resonante. Ella confundió mi silencio con rendición. Una pequeña sonrisa de suficiencia tocó sus labios mientras cerraba la cremallera de la maleta, con un sonido definitivo. Necesitamos este espacio, dijo ella, con un tono que se suavizaba en una seguridad patronal. Tal vez mientras no esté, reflexionarás un poco. Te darás cuenta de lo inseguro que estás siendo. Te enviaré un mensaje cuando aterrice, ¿está bien? Trata de no entrar en un frenesí. Pasó caminando a mi lado, y su maleta rodó sobre mi pie. No se dio cuenta. En la sala de estar, revisó su reflejo en el espejo junto a la puerta,
esponjando su cabello. Ya se había ido, su mente estaba en un bar de Cancún. La victoria de esta discusión la hacía brillar. La seguí hasta la puerta. Ella se dio la vuelta, esperando una mirada de súplica, una discusión de último minuto que pudiera rechazar. Vio mi rostro y su confianza vaciló solo por un instante. No había ira allí, ni tristeza, nada que ella pudiera reconocer. Está bien, dije, con la voz plana, desprovista de toda emoción. Una declaración de hechos. Disfruta tu viaje. La santidad de mis palabras la confundió. Parpadeó, fuera de equilibrio. Lo haré, dijo ella, forzando alegría. Adiós, Javier. La puerta se cerró con un clic. El silencio que dejó atrás era diferente ahora. No estaba vacío, estaba lleno de claridad. Caminé hacia la ventana y la vi cargar su maleta en el vehículo de transporte privado. No miró hacia nuestro departamento ni una sola vez. Mientras el carro se alejaba, un recuerdo surgió, involuntario y cruel. Hace 2 años, en nuestro primer aniversario, estábamos sin lana, ambos trabajando duro en empleos de nivel básico. Ella había visto una guitarra antigua en el escaparate de una casa de empeño durante meses, una hermosa guitarra acústica vieja que rasgueaba cada vez que pasábamos. Hablaba de ella como si fuera un amigo perdido. Yo había estado ahorrando en secreto para comprarla, saltándome almuerzos, tomando turnos extra, entregando comida. El estuche estaba rayado, pero el sonido era cálido como la miel. Cuando se la entregué, ella lloró lágrimas reales, abrazándola contra su pecho y luego abrazándome a mí. Eres la única persona que realmente me ve, había susurrado en mi cuello. Tú simplemente lo entiendes. Entiendes lo que me importa. Vendí mi propia guitarra, una eléctrica decente que tenía desde la preparatoria, para ayudar a hacer el pago final. Era solo un objeto, su alegría no lo era. Verla tocar ese primer acorde, con su rostro iluminado, valió cada centavo y cada sacrificio. Estaba construyendo una vida con ella ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Eso es lo que uno hacía por amor. Ahora esa misma guitarra estaba apoyada en la esquina de nuestra habitación, una reliquia de una persona que yo ya no era, para una persona que ella nunca había sido realmente. Me aparté de la ventana. El departamento se sentía ajeno, un museo de un experimento fallido. Sus palabras de despedida resonaron en el nuevo silencio hueco: si vas a estar de celoso, simplemente lárgate. Ya no era una súplica ni una amenaza. Era un manual de instrucciones. Y por primera vez desde que las pronunció, sentí que una leve sonrisa gélida tocaba mis labios. El plan no nació de la rabia o el desamor, nació de esa claridad silenciosa y resonante. Ella me había dado los términos. Todo lo que yo tenía que hacer era aceptar. El silencio después de que la puerta se cerró fue absoluto. No era el silencio vacío de estar solo, era el silencio denso y resonante de un veredicto siendo leído. Me quedé de pie en la sala, con el rastro de su perfume y sus últimas palabras de suficiencia todavía flotando en el aire. Simplemente lárgate. Caminé hacia la cocina, serví un vaso de agua y lo bebí lentamente, mirando la tenue marca que nuestra cafetera dejaba en el mostrador. Mi mente no estaba acelerada. Estaba misteriosa y perfectamente quieta. La tormenta emocional para la que me había preparado, la angustia, la rabia, nunca llegó. En su lugar, una fría claridad quirúrgica me invadió, barriendo todo lo demás. Sus palabras ya no eran una respuesta acalorada, eran datos. Su viaje no era un punto de conflicto, era una conclusión. Saqué mi teléfono, con movimientos deliberados. Abrí Instagram. No tuve que buscar, su historia estaba en la parte superior de mi sección de noticias. El primer clip: Sofía, Ximena y Mariana en el bar del aeropuerto, con las copas en alto. El subtítulo: Cancún, bebé, no se permiten malas vibras. #libertad. Ya se estaba tejiendo la narrativa. Yo era la mala vibra. Mi preocupación era el enemigo de su libertad. Deslicé a la siguiente historia, publicada 20 minutos después. La cámara hizo una panorámica. Allí, a 2 taburetes de distancia, apoyados en el mostrador con una naturalidad ensayada, estaban Rodrigo y Diego.
No se estaban cruzando con ellas, eran una unidad. Diego tenía sus brazos apoyados en el respaldo de la silla de Mariana. Rodrigo estaba brindando con su copa contra la de Sofía. El rostro de ella estaba vuelto hacia él, riéndose de algo que él dijo, una risa que era demasiado brillante, demasiado familiar. Era la risa que solía reservar para bromas internas conmigo. No sentí un pico de celos. No sentí nada. Era simplemente una confirmación, como revisar una aplicación del clima y ver la lluvia predicha. La traición ya no estaba en la posibilidad, estaba en los píxeles, pública, alardeada y etiquetada. Cerré la aplicación. No la bloqueé, todavía no. La evidencia tenía cierta utilidad. El amor que había sentido por ella no se hizo añicos, ni siquiera dolió. Simplemente se evaporó. En su lugar había un vasto vacío de calma, y en ese vacío, una sola directiva inquebrantable: sigue sus instrucciones. El plan se formuló no como una fantasía de venganza, sino como un rompecabezas logístico, un problema a resolver con eficiencia y finalidad. Comencé en el dormitorio. Saqué mi vieja bolsa de lona y una pila de cajas de mudanza del armario, sobras de nuestra última mudanza. Trabajé metódicamente, sin prisa. Esto no era un escape frenético, era un éxodo sistemático. Mi ropa salió de la cómoda y del armario. Dejé las perchas. Me llevé cada libro de los estantes, mis libros, los que tenían mi nombre garabateado dentro de las portadas desde la universidad. Me llevé la foto enmarcada de mis padres, la pequeña escultura de bronce que mi abuelo había hecho, la manta de lana de mi cama de la infancia. Empaqué mi caja de herramientas, mi cuchillo de chef favorito, los auriculares caros que ella siempre tomaba prestados y estiraba. Me trasladé a la sala de estar. Desconecté el televisión de 65 pulgadas que había comprado en una oferta de Viernes Negro. Limpiando el polvo de su parte trasera, enrollé los cables cuidadosamente. Me llevé la consola de juegos, los controles, el enrutador, especialmente el enrutador, un detalle mezquino y satisfactorio. El módem lo siguió. Que ella misma resolviera su problema de Internet. Dejé el jarrón feo que su madre nos dio. Dejé la chillona pintura abstracta que ella compró en un mercado de pulgas e insistió en que era arte de inversión. Dejé los cojines decorativos que ella amaba. Dejé todo lo que era nuestro o era fundamentalmente de ella. En el baño, despejé mi estante, la rasuradora, la colonia, la buena crema hidratante, mi pasta de dientes. Dejé la botella a medio llenar de su champú caro, la esponja y el rizador de pestañas descansando en el lavabo como una araña muerta. Tomó horas. El sol se movió por el suelo. No me detuve a comer. No escuché música. Los únicos sonidos eran el crujido del cartón, el sonido de la pistola de cinta adhesiva y el golpe sólido de otra caja sellada golpeando el suelo. Con cada caja empacada, me sentía más ligero, no emocionalmente más ligero, sino literalmente, como si me estuviera quitando un traje pesado que había estado usando durante años. Este ya no era mi hogar. Era el escenario de una obra que había terminado, y yo estaba desmontando la escenografía. El paso final fue la llave de repuesto y la nota. Coloqué la llave sobre el mostrador despejado de la cocina. Tomé una sola hoja de papel de impresora y un bolígrafo. No dudé. Escribí 3 palabras con mi caligrafía limpia y arquitectónica: seguí tu consejo. Sin nombre, sin disculpas, sin ira, solo un reflejo de su propia declaración de vuelta a ella, despojada de la emoción que había tratado de usar como arma. La apoyé contra la llave. El vacío del departamento resonaba a su alrededor. Era perfecto. Llamé a una empresa de fletes con servicio de 24 horas. 1 hora más tarde, un joven con un carrito me ayudó a cargar las cajas y el televisión en una unidad de almacenamiento. Pagué 3 meses por adelantado. Luego, conduje hasta el único lugar que tenía sentido, el departamento de mi hermano mayor al otro lado de la ciudad. Él abrió la puerta, miró mi rostro y la bolsa de lona en mi mano, y se hizo a un lado sin decir una palabra. El sofá es tuyo, dijo, dándome una palmada en el hombro. No pidió detalles, simplemente me entregó una cerveza. Sentado en su sofá, la realidad del día se asentó. No estaba triste. Era libre.
La cadena que tiraba de mi cuello había desaparecido. Saqué mi teléfono por última vez. Entré en su Instagram. La historia más reciente era un vídeo borroso con luces estroboscópicas desde un club nocturno, botellas de champaña, brazos en el aire. Sofía estaba entre Rodrigo y Diego, con la cabeza echada hacia atrás. El subtítulo decía, «Viviendo mi mejor vida». Sonreí, un estiramiento de los labios fino y sin humor. Tomé una captura de pantalla, luego la bloqueé en Instagram, en Facebook, en cada plataforma. Luego, abrí la configuración de mi teléfono. Bloqueé su número. No lo borré, bloquear era más definitivo. Significaba que sabía que ella lo intentaría y yo estaba rechazando el intento preventivamente. Puse el teléfono sobre la mesa de café de mi hermano. Se había terminado, al menos para mí. La mudanza estaba hecha. El acto de desaparición estaba completo. Ella estaba en Cancún viviendo su mejor vida y yo me había ido. Los siguientes 3 días pasaron en un extraño y pacífico limbo. Dormí profundamente en el sofá de mi hermano, el sueño de los emocionalmente agotados. Llamé a mi trabajo, trabajaba de forma remota como desarrollador de programas informáticos, y les dije que tenía una emergencia familiar y que no estaría disponible por el resto de la semana. Mi jefa, una mujer sensata, simplemente dijo, encárgate de ello. Preséntate el lunes. No revisé las redes sociales. No me pregunté qué estaba haciendo ella. El canal mental que había estado perpetuamente sintonizado con Sofía ahora era solo estática. Salí a correr tramos largos. Comí lonches con mi hermano y vi malas películas de acción. Me sentía como un paciente recuperándose de una larga enfermedad, débil pero con la cabeza clara, apreciando la simple ausencia de dolor. Su vuelo de regreso estaba programado para el domingo por la noche. Me lo imaginé vagamente, de la misma manera que uno podría imaginar el clima en una ciudad que nunca visitará, el avión aterrizando, el cansado trayecto por el aeropuerto, la fila del transporte compartido. A las 8:17 de la noche, mi teléfono, que estaba boca abajo en la mesa de café, vibró, luego vibró de nuevo y otra vez, una ráfaga de vibraciones cortas e insistentes. Mi hermano levantó la vista de su película. ¿Vas a contestar eso? No, dije, sin moverme. El zumbido se detuvo. Un minuto después, comenzó de nuevo, una vibración más larga y persistente. Una llamada. Se fue al correo de voz. 30 segundos de silencio. Luego otra llamada. Suspiré, tomé el teléfono. La pantalla mostraba número desconocido. Una calma fría y sabionda se apoderó de mí. Acepté la llamada y puse el altavoz, volviendo a poner el teléfono sobre la mesa. Silencié mi micrófono. ¿Javier? Javier, ¿estás ahí? Su voz era aguda, teñida de pánico e indignación. No era la voz de alguien que me extrañaba, era la voz de alguien que había abierto un armario y lo había encontrado vacío. Hola, contesta. Maldita sea. Hubo un sonido de forcejeo, un golpe. No hay luz. ¿Por qué no hay luz? Y el internet no funciona. Javier, esto no es gracioso. ¿Dónde están todas mis cosas? Mi televisión. No puedes simplemente hacer esto. Un momento de silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada. El correo de voz pitó y la llamada se desconectó. Mi hermano levantó una ceja. La trama se complica. Yo solo negué con la cabeza. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de un número desconocido diferente. Javier, soy yo. ¿Qué demonios? Llego a casa a un departamento oscuro y la mitad de mis cosas no están. Esto es una locura. Tienes que llamarme ahora mismo. Necesitamos hablar de esto como adultos. Borré el mensaje de texto. Otro zumbido, 5 minutos después. En serio, Javier, estoy preocupada por ti. Esto es tan extremo. ¿Estás teniendo un colapso mental? ¿Dónde te estás quedando? Podemos solucionar esto. Solo llámame. El cambio había comenzado. La ira se estaba deslizando hacia una provocación malintencionada.
Me la imaginé de pie en el departamento oscuro. La realidad del espacio vacío, el vacío literal y metafórico, comenzando a filtrarse. ¿El televisión que veía todas las noches? Se había ido. ¿El enrutador que la conectaba con su mundo? Se había ido. La reconfortante presencia de mis cosas, dada por sentada, que llenaba la vida que ella organizaba. Se había ido. Me fui a la cama. Por la mañana, había 3 llamadas perdidas más de números desconocidos y una nueva cadena de mensajes de texto. Desconocido, Javier, por favor. Estoy sentada en el suelo y simplemente tengo miedo. Por favor, solo devuélveme la llamada. Cometí un error, ¿está bien? El viaje fue un error. No es lo que piensas. Rodrigo y Diego son solo amigos. Todos salimos como un grupo. Desconocido, siento haber dicho que te fueras. Estaba estresada por el viaje. Ya sabes cómo me pongo. No lo dije en serio. Desconocido, por favor, bebé. Solo habla conmigo. La palabra bebé se sintió como un fósil, una reliquia de un idioma muerto. No provocó nada. El mensaje final de la mañana vino de un número que reconocí, su hermana, Camila. Camila, Javier, ¿qué te pasa? Sofía está destrozada. Llegó a casa a una pesadilla. No puedes simplemente abandonar a alguien así. Ella necesitaba algo de espacio para respirar y tú te comportas como un completo psicópata. Pórtate como un hombre y arregla esto. Llámale. Me quedé mirando el mensaje. El secuaz enviado para hacerme sentir culpable. La narrativa ya se estaba contando a su familia. Pobre Sofía, su excontrolador tuvo un colapso mental y le robó. No respondí. Bloqueé también el número de Camila. El karma no fue una explosión dramática, fue una comprensión lenta y progresiva. Ella no estaba siendo castigada por un dios vengativo, estaba enfrentando las consecuencias naturales y lógicas de sus propias decisiones. Ella le había dicho a su pareja que vivía con ella que se fuera, y él lo hizo de manera exhaustiva. Se había ido de viaje haciendo alarde de su libertad con otros hombres, y había regresado a la libertad de un departamento vacío. Había querido una vida sin mis celos, sin mi presencia asfixiante, y ahora la tenía por completo. El verdadero desmoronamiento no estaba en sus mensajes de texto, estaba en el silencio en el que ahora tenía que vivir. El silencio donde solía estar el zumbido de mi computadora. El lado vacío de la cama. La falta de una cena ya preparada, o de alguien con quien quejarse de su día, o de alguien cuyas cosas pudiera tomar prestadas sin preguntar. Ella había confundido la infraestructura de nuestra vida compartida con el telón de fondo de su propia vida, y yo había desmontado la infraestructura con calma y silencio. Me levanté, me duché y me vestí con ropa limpia. Tenía otro tipo de logística que atender. Abrí una aplicación de citas que no había usado en 3 años. Actualicé mi perfil con una foto sencilla y reciente que mi hermano me tomó durante nuestra carrera. No buscaba un alma gemela, buscaba una distracción, una prueba de concepto, una cena tranquila con alguien que no me hubiera dicho que me fuera. Deslicé durante un rato, y la mundanidad de hacerlo se sintió revolucionaria. En menos de una hora, coincidí con una mujer llamada Natalia. Su perfil era ingenioso, su sonrisa genuina. Intercambiamos algunos mensajes. Era diseñadora gráfica, le gustaba el senderismo y las malas películas de ciencia ficción. La conversación fue fácil, ligera. No había minas terrestres, ni subtextos, ni historia previa. Yo, sé que es a último minuto, pero ¿te interesaría ir por un trago esta noche? Me vendría bien un descanso de mis propios pensamientos. Natalia, honestamente, lo mismo digo. ¿A las 8 de la noche en El Alquimista? Tienen un patio excelente. Acepté. Se sentía irreal. Hace 48 horas, mi vida había sido un ciclo cerrado alrededor de Sofía. Ahora, estaba organizando una cita con una extraña y lo único que sentía era una curiosidad leve y agradable. Mientras me preparaba esa noche, mi teléfono vibró una vez más. Otro número desconocido. Otro correo de voz. Lo reproduje mientras me abotonaba la camisa.
Su voz estaba cargada de lágrimas. Esta vez, la actuación era más pulida, más desesperada. Javier, soy yo. Siento mucho todo. El viaje fue estúpido. Yo fui estúpida. Simplemente llegué a casa y ya no estabas. Realmente te fuiste. No puedo comer. No puedo dormir. Por favor, haré lo que sea. Solo vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Te amo. Por favor, solo devuélveme la llamada. Por favor. El te amo fue el toque final y hueco, una herramienta que ella había usado para ganar discusiones antes. Cayó con el peso de una pluma. Borré el correo de voz. Terminé de arreglarme. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban limpios. No había dolor en ellos, ni ira, solo un hombre a punto de ir a una cita. A las 7:55 de la noche, entré en la atmósfera cálida y bulliciosa del Alquimista. Encontré a Natalia en una mesa de la esquina en el patio, bajo una hilera de luces de colores. Era más bonita que en sus fotos, con una sonrisa fácil. Nos saludamos. La conversación fluyó desde el primer minuto. Mi teléfono, sobre la mesa junto a mi bebida, vibró. La pantalla se iluminó, número desconocido. Los ojos de Natalia se dirigieron hacia él y luego volvieron a mí, con una pregunta educada en su mirada. Tomé el teléfono con movimientos tranquilos. Presioné el botón lateral, silenciándolo. Puse la pantalla boca abajo sobre la mesa de madera con un toque suave y definitivo. Miré de nuevo a Natalia, con una disculpa genuina pero ajena a la llamada. Perdón por eso. ¿En qué estábamos? Decías que la secuela es en realidad mejor que la original, que es una opinión que absolutamente necesito escuchar defendida. Ella se rió y nos sumergimos de nuevo en la charla. El teléfono vibró una vez más, una vibración débil contra la madera. No me inmuté. No miré. Yo ya me había ido. La cita con Natalia fue una revelación por su normalidad. No hubo intercambio de equipaje emocional pesado, ni pruebas encubiertas, ni análisis de cada palabra buscando un significado oculto. Hablamos de películas, de nuestras respectivas profesiones creativas pero desordenadas, y de nuestro odio mutuo por el cilantro. Fue ligero, cautivador y profundamente pacífico. Cuando la acompañé a su carro y compartimos un breve y prometedor beso de buenas noches, sentí un destello de algo que no había sentido en años, una anticipación sin complicaciones. El zumbido de mi teléfono mientras subía a mi propio carro fue como un insecto contra el cristal de una ventana, molesto, irrelevante. Conduje de regreso a casa de mi hermano, con las luces de la ciudad pasando borrosas. No revisé las notificaciones hasta que estuve desplomado en el sofá. La pantalla mostraba una cascada de intentos, un monumento digital a su pánico creciente. Mensajes de texto de varios números desconocidos. Desconocido, 10:03 de la noche, vi que estabas en línea. ¿Me estás ignorando después de todo? ¿Cómo puedes ser tan frío? Desconocido, 10:15 de la noche, no estoy comiendo. No puedo. El departamento está tan vacío. Sigo pensando que te escucho en la otra habitación. Esto es cruel, Javier. Me estás castigando y no es justo. Desconocido, 10:47 de la noche, llamé a la compañía eléctrica. Dijeron que la cuenta a tu nombre fue cancelada. Tuve que pagar una tarifa de reconexión de 3.000 pesos mexicanos. ¿Y el internet? ¿En serio? Eso es tan mezquino. Desconocido, 11:22 de la noche, Ximena dice que te vio en Vínculo de Corazón. ¿Estás en aplicaciones de citas? ¿Hablas en serio? Todavía estamos juntos. No puedes hacer esto. Desconocido, 11:59 de la noche, lo siento. Siento haber buscado. Por favor, solo habla conmigo. Colgaré el teléfono si solo respondes una vez. Dime qué quieres que haga. Correo de voz transcrito de las 12:17 de la madrugada. Su voz era arrastrada, cargada de vino y autocompasión. Hola, soy yo de nuevo, supongo. Estoy aquí sentada en la oscuridad. Enchufé una lámpara. Hay tanto silencio.
Nunca me di cuenta de cuánto ruido hacías. Al escribir, al cocinar, al respirar. Se escuchó un sollozo nasal. Lo extraño. Te extraño. El viaje no fue nada. Rodrigo es un idiota. Diego intentó besarme y lo aparté, lo juro. Le dije que tenía novio. Dije que te tenía a ti. Fui estúpida e intentaba sentirme joven y tú simplemente estabas allí siendo estable y lo di por sentado. Dios, lo di tanto por sentado. Devuélveme la llamada, por favor. Te lo ruego. La actuación fue casi impresionante en su arco: indignación, negociación, victimismo y, finalmente, una versión de confesión diseñada para provocar el perdón. La frase sobre Diego intentando besarla era un nuevo giro desesperado. Si era verdad o no, resultaba irrelevante, era una herramienta. No respondí. Conecté mi teléfono para cargarlo y me dormí. Su desmoronamiento no era mi emergencia. A la mañana siguiente, los intentos tomaron un giro más agudo y estratégico. Un mensaje de Camila desde un número nuevo. Camila, Javier, es Camila. Sofía se está quedando conmigo. Está destrozada. Sea lo que sea que estés tratando de probar, ya lo has probado. Ya la has herido suficiente. Ahora, sé un ser humano decente y reúnete con ella para hablar. Ella merece un cierre al menos. Me quedé mirando el mensaje. La audacia de ella exigiendo que yo proporcionara un cierre después de haber emitido la orden de desalojo era casi divertida. Escribí una sola frase, mi primera y única respuesta a cualquiera de ellos. Ella tiene todo el cierre que ella misma me dio. La conversación ha terminado. Lo envié y luego bloqueé ese número también. La reacción fue inmediata, un nuevo número explotando con furia, la máscara de Sofía completamente fuera. Desconocido probablemente Sofía, bien. ¿Quieres ser un imbécil sin corazón? Bien. De todos modos, nunca fuiste suficiente. ¿Crees que quería conformarme con una vida aburrida y predecible contigo? Rodrigo tiene un vehículo marca BMW. Diego es dueño de su propio departamento. ¿Qué tienes tú? Una unidad de almacenamiento y el sofá de tu hermano. Me hiciste un favor al irte. Eres un cobarde que ni siquiera pudo luchar por mí. Lo leí, con una leve sonrisa fría tocando mis labios. Allí estaba la verdadera moneda de cambio, el vehículo marca BMW, el departamento propio, la valoración. Yo había fallado. Este era el cimiento debajo de todas las acusaciones de celos. Tomé una captura de pantalla, no por dolor, sino por la misma razón que un geólogo toma una muestra de núcleo, para examinar los estratos de la hipocresía. Los mensajes de texto se detuvieron durante unas horas. El silencio era más revelador que el ruido. Ella había jugado su última carta fea y no había obtenido nada más que silencio digital. Pasé el día solicitando departamentos, el acto concreto de construir un nuevo futuro, un antídoto potente para su pasado caótico. Esa noche, mientras hacía una lista de compras con mi hermano, mi teléfono sonó. Era mi madre. Hola, cariño, dijo ella, con la voz vacilante. Acabo de recibir una llamada muy extraña de una joven muy alterada llamada Sofía. Cerré los ojos. Había llamado a mi madre. La violación de los límites era asombrosa. ¿Qué te dijo, mamá? Estaba llorando. Dijo que la habías abandonado, que te habías llevado cosas, que la habías dejado en problemas financieros. Dijo que estabas teniendo una crisis mental y que la familia necesitaba intervenir. Parecía desesperada, Javier, y no del todo sincera. ¿Qué está pasando? Sentí una oleada de ira protectora, no por mí, sino porque mi madre fuera arrastrada a esto. Le di la versión abreviada y fáctica. Ella me dijo que me fuera si tenía un problema con que fuera a Cancún con otros 2 hombres. Yo tenía un problema, así que me fui. Eso es todo. Ella está enfrentando las consecuencias de sus propias palabras y elecciones. Por favor, bloquea su número. Mi madre, bendita sea, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, bueno, eso es todo entonces.
Haré el famoso asado de olla de tu padre este fin de semana. Trae a un amigo si quieres. El mensaje era claro: te creemos. Tu vida es tuya. Era el único refuerzo que necesitaba. El último intento llegó el viernes por la noche. Una llamada de un número con nuestro antiguo código de área. Contesté, en silencio. ¿Javier? Era ella, pero su voz era pequeña, vacía. Todo el drama se había ido, consumido. Lo que quedaba sonaba a derrota. Yo recibí tu nota. Seguí tu consejo. Soltó un suspiro tembloroso. ¿Eso es todo? Después de 3 años, ¿era todo lo que se requería? Dije, mi voz tranquila, era la primera vez que hablaba con ella desde entonces: disfruta tu viaje. Voy a perder mi departamento, susurró. No puedo pagar la renta sola. Mi crédito no es lo suficientemente bueno para calificar. Tengo que mudarme en 2 semanas. No dije nada. El silencio se prolongó. ¿No vas a decir nada?, suplicó ella, con un destello de su antigua irritación apareciendo. ¿No lo sientes? ¿Ni siquiera un poco? Esa era la pregunta hacia la cual había estado trabajando, la demanda de participación emocional en su caída. La necesidad de que yo me sintiera mal para que ella pudiera sentirse absuelta. No, dije. La palabra fue limpia y simple como una piedra. Un sonido ahogado vino de su lado. No fue exactamente un sollozo, fue el sonido de una puerta final cerrándose. ¿Quién eres?, preguntó ella, no con ira, sino con un horror genuino y desconcertado. El tipo que siguió tu consejo, dije. Adiós, Sofía. Colgué. No bloqueé el número. Sabía que no llamaría de nuevo. 2 semanas después, Natalia y yo estábamos en un almuerzo de domingo. Habíamos salido 3 veces. Era fácil. Era divertido. Había firmado el contrato de arrendamiento de un luminoso departamento de una habitación con vista al parque, y me mudaría la semana siguiente. Mi vida era una página en blanco y estaba disfrutando el proceso de bosquejarla. Estábamos en el Higo Verde, un lugar popular conocido por sus waffles y sus largas esperas. Habíamos tenido suerte con una mesa en el patio. Natalia estaba en medio de una historia sobre una desastrosa reunión con un cliente, usando un tenedor para dramatizar, y yo me reía genuinamente cuando sentí el cambio en la atmósfera. Una sombra cayó sobre nuestra mesa. Levanté la vista. Sofía estaba allí de pie. Parecía disminuida, no andrajosa, sino descolorida. Su cabello estaba recogido en una coleta descuidada. Vestía los pantalones de mezclilla de ayer y una sudadera con capucha. Sus ojos estaban fijos en mí, amplios y enrojecidos, ardiendo con una mezcla toica de desesperación y furia. Ignoró a Natalia por completo. Javier. Su voz era plana, una exigencia. La historia de Natalia murió en sus labios. Miró de Sofía hacia mí, con una expresión educadamente curiosa. Sofía, dije, asintiendo. Mi voz era la misma que usaría si hubiera visto a un conocido al otro lado de la habitación. Me volví hacia Natalia. Natalia, esta es Sofía. Sofía, ella es Natalia. La presentación educada y normal fue una granada psicológica. Sofía se estremeció. Sus ojos finalmente se dirigieron a Natalia, notando su sonrisa fácil y su mano descansando casualmente cerca de la mía sobre la mesa. Vio la jarra compartida de mimosas, el silencio cómodo que acabábamos de ocupar. Necesitamos hablar, dijo Sofía, con la mirada volviendo bruscamente hacia mí. La orden estaba allí, pero era frágil. Ahora. Es importante. Ya hemos dicho todo lo que había que decir, respondí, tomando mi café. Tomé un sorbo. Todavía estaba caliente. Me dejaste sin nada. Siseó ella, elevando el volumen. Algunas personas en las mesas cercanas miraron hacia nosotros. ¿Me ignoraste por completo? ¿Me robaste? Arruinaste mi vida. Tengo que volver a vivir con mi mamá. ¿Entiendes eso? Debido a tu pequeña maniobra.
Natalia se movió ligeramente. Le di una pequeña sonrisa de disculpa que decía, esto terminará en un minuto. Miré de nuevo a Sofía. Dejé mi taza. Hablé con calma y claridad para el patio y para ella. Me dijiste que me fuera si tenía un problema. Tenía un problema, así que me fui. Me llevé lo que era mío, dejé lo que era tuyo. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de ambos. Que tú no puedas pagarlo es una realidad financiera, no un castigo. Incliné la cabeza. Obtuviste exactamente lo que pediste. Simplemente no te gustó cómo se veía la realidad. Su rostro se contorsionó. Las lágrimas que brotaron ahora eran pura rabia frustrada. Se suponía que debías luchar por mí, exclamó con la voz entrecortada. Cuando dije lárgate, se suponía que debías suplicarme que me quedara. Eso es lo que haces cuando amas a alguien. Allí estaba, el núcleo del guión que me había negado a seguir. Yo no había interpretado mi papel de novio inseguro y suplicante, por lo que su papel de perdonadora magnánima le había sido robado. Toda su narrativa se había colapsado. Yo sí amaba a alguien, dije, manteniendo mi voz nivelada. Pero la persona que amaba, la que lloraba por una guitarra, la que hablaba de construir un futuro, esa persona no eras tú. Ella era una historia que tú me contabas. La verdadera tú me dijo que me fuera. Así que escuché a la verdadera tú. Ella me miró, con la boca ligeramente abierta, buscando un arma y no encontrando ninguna. Los insultos, la culpa, las lágrimas, nada de eso podía tocar la fortaleza calma y fáctica que yo ahora ocupaba. Sus ojos se dirigieron a Natalia de nuevo, quien observaba con un interés distante y casi analítico, luego volvieron a mi rostro, buscando una grieta de dolor o de cuidado persistente. No encontró nada, solo una indiferencia educada e implacable. La lucha se drenó de sus hombros. El espectáculo público se estaba volviendo contra ella, y ella era la única que quedaba expuesta. Yo solo era un hombre en un almuerzo siendo acosado por su ex inestable. Así que eso es todo, susurró ella, mientras moría el último rescoldo de esperanza. Eso es todo, confirmé yo. Tomé el menú, aunque lo conocía de memoria. Me volví hacia Natalia, y mi voz se volvió cálida al regresar a nuestro mundo. Perdón por eso. Como decía, el waffle de caramelo salado es legendario, pero es un compromiso serio. Las bayas podrían ser una opción más inteligente. No estaba descartando a Sofía, simplemente estaba reanudando mi vida. Ella había dejado de ser un elemento relevante en ella. Durante un largo segundo, ella permaneció allí de pie, como una estatua de derrota en una bulliciosa escena de patio. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, con los hombros encogidos contra la mañana soleada. No la vi irse. No le di explicaciones sobre ella a Natalia. Natalia, a su favor, no preguntó. Simplemente estiró la mano, apretó la mía brevemente y dijo, las bayas siempre son la opción más inteligente, pero ¿desde cuándo somos inteligentes nosotros? Vivamos peligrosamente. Yo digo que pidamos el de caramelo. Me reí, con un sonido real y espontáneo. Pedimos el waffle. Fue, como prometían, legendario. Dividimos la cuenta, debatimos sobre la película que veríamos más tarde y salimos a la tarde brillante. Mientras sostenía la puerta del restaurante abierta para Natalia, capté un vistazo fugaz en el reflejo de la ventana, solo nosotros dos dando un paso adelante. Sin fantasmas, sin ecos, solo el presente simple y sólido y un futuro que finalmente era, incuestionablemente, el mío. La historia había terminado, y yo ya estaba olvidando la última página.